Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet también, nuestros amigos, hermanos. Y el mandamiento viene de Éxodo 20 y el versículo 3. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos que tu Santo Espíritu venga y que la enseñanza de tu palabra pueda ser clara para nuestra edificación, para nuestra salvación, para saber tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mandamiento es corto. No matarás. Viene de la palabra hebrea ratzá, que tiene que ver con motivación, con actitud, con sentimiento. En el hebreo hay 7 palabras que se traducen en español para matar. Pero aquí la palabra hebrea es ratzá, que tiene que ver con actitud, motivación, sentimiento de una persona. Y cuando nosotros vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos una diferencia, la diferencia de cómo se traducen estas palabras hebreas en matar. Y en el Antiguo Testamento vemos que Dios también hace diferencias de qué es matar, porque no todo acto de matar tiene las mismas consecuencias, tiene los mismos grados de, podríamos decir, de culpa. Aún aquí en la tierra, en los gobiernos, aquí en Estados Unidos principalmente, en cada estado, hay diferencias o podríamos decir grados de homicidio. Hay un estado aquí en Estados Unidos que tiene hasta 8 grados de homicidio. Homicidio de primer grado, de segundo, y tiene su definición, qué es lo que quiere decir cada tipo de homicidio. Y luego hay una diferencia entre homicidio y manslaughter, o vamos a decir matar involuntariamente. Y eso también tiene unos grados, diferentes grados de manslaughter, diferentes grados de homicidio. Y también, hermanos, en el sistema judaico había una diferencia entre matar y asesinar. Voy a invitarles a que abran sus Biblias a Éxodo, el capítulo 21. Primero vamos a ver estas diferencias. ¿Qué es lo que el mandamiento dice cuando dice no matarás? Éxodo, el capítulo 21 y el versículo 12 dice lo siguiente: el que hiriere a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Dios en el sistema judaico empieza a hacer una diferencia en el tipo de matar. Hay un tipo de matar que Dios daba un tiempo, un lugar donde la persona pudiera ir a esas ciudades de refugio. En Números el capítulo 35, vayan conmigo, Números el capítulo 35, porque allí bien hace una distinción en matar. El capítulo 35 de Números y el versículo 15 dice: estas 6 ciudades serán refugio para los hijos de Israel,
y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. La culpabilidad, Dios hacía responsable al que mataba sin intención por accidente. Tenía cierto grado de culpabilidad, pero tenía que ir a una ciudad de refugio. Fíjate lo que dice el versículo 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda darle muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Versículo 19, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio, ahora empieza la distinción, y si por odio lo empujó o echó por el agua sobre el agua cosa por acechanza y muere, o sea que lo está esperando, está premeditado este tipo de muerte, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicidia. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, sin premeditación, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Ahí viene la congregación a dar juicio, a discernir, a investigar el hecho, y ellos van a dar un resultado. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Si la muerte fue accidental, fíjense, la Biblia hace una distinción, Dios hace esta distinción. La muerte, la palabra razá que se usa, no matarás, está hablando de no matar con una actitud de odio, de sentimiento, de causarle daño a alguien porque lo odias. Pero sin embargo, si mataste sin querer, por accidente, porque nunca lo habías premeditado, porque no había malicia en ti, no había enemistad, el Señor te decía, ok, fue irresponsabilidad, pero sin embargo no había ningún sentimiento de odio. Por lo tanto, ve y refúgiate en esas ciudades de refugio que he puesto para que vaya el homicida que mató sin intención. Y la penalidad era que tenía que estar allí, pero la penalidad no era la muerte. Sin embargo, al que premeditaba y que odiaba y tenía una actitud mala en contra de alguien, ese sí pagaba con su propia vida. Pero el que lo hizo sin intención, sin sentimientos de odio, tenía que estar ahí en esa ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriera. Y si el sumo sacerdote comenzó su ministerio muy joven, pues podría durar ahí hasta 20 años. Pero cuando muriera el sumo sacerdote, eso validaba como que la muerte del sumo sacerdote pagaba la penalidad del homicida. Cuando el sumo sacerdote moría, estaba pagada la deuda que la persona tenía con la sociedad, con Dios, porque el sumo sacerdote contaba su muerte, le contaba la muerte de él para el homicida.
Hay una diferencia. Por eso vamos a buscar muy bien lo que significa esto, porque Dios en primer lugar hace esa diferencia y podemos ver que la raíz o la razón de este mandamiento lo encontramos en Génesis el capítulo 9 y el versículo 6 y el versículo 7, cuando el Señor dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El Señor le dice la primera razón por la cual está prohibido hasad, matar. Y como les digo, les vuelvo a repetir, la palabra hebrea es matar con odio, con una actitud, con tu motivación, con malicia. Es porque el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Hay otra razón, el versículo 7 nos dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, por criar abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El Señor le da un mandato al ser humano, le dice: multiplícate y fructifícate. Es un mandato que el Señor le da al ser humano. Nunca el Señor le dijo al ser humano: te voy a poner como moderador de la vida aquí en el planeta. Nunca lo hizo responsable de eso. Lo hizo para que añadiera, que se multiplicara, no para restar la vida en este planeta. Esas son las dos razones que el Señor nos dice del mandamiento. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que significa hasad, matar con sentimiento de odio. En Génesis el capítulo 4 sabemos muy bien la historia de Caín y Abel. Cuando vienen a traerle la ofrenda que Dios pidió, ustedes saben que Caín no obedeció a Dios. En el versículo 6, Jehová le dice a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora el Señor nos está diciendo que el pecado de matar comienza antes que el acto de quitarle la vida a una persona. Comienza alimentando sentimientos de malicia en contra de alguien. Comienza con sentimientos de envidia, de venganza, de desearle mal a otros. Por eso la Biblia habla de Satanás, que era homicida desde el principio. ¿Por qué era homicida desde el principio? Porque antes que matara a Cristo Jesús físicamente, lo estaba matando, calumniando por atrás de sus espaldas en los cielos. Matando la reputación, matando la personalidad de Dios. Comenzó con ese sentimiento en contra de Dios. Y cualquier calumnia, cualquier malicia que se diga en contra de una persona, el Señor dice: ya estás matando. Ya. Eso es lo que le dice el versículo 7, dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Le dice el Señor: si hubieras obedecido, yo hubiera aceptado tu ofrenda. Pero porque ahora estás enojado, ahora estás alimentando sentimientos en contra de tu hermano. Versículo 7 sigue diciendo: y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín:
a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue un plan, fue una premeditación, fue algo que él calculó, que había pensado, que quería hacer. No fue algo accidental, no fue algo que le dijo a su hermano: vamos al campo. Y cuando estuvieron en el campo, lo mató. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Saben que los eruditos judíos, cuando ven este texto en Génesis del capítulo 4, ellos dicen que hay un significado en la manera que Moisés escribe esta historia, porque en esos pocos versículos, 5 versículos, Moisés escribe 7 veces la palabra hermano. Y dicen estos eruditos judíos, lo que significa que el homicidio siempre es una transgresión en contra de tu hermano. Porque todos somos hermanos. Matar para el judío es que tú estás matando a tu hermano, aunque tú mates a un extraño. En resumidas cuentas, esa persona es tu hermano. Y el Señor dice: la voz de la sangre de Abel está clamando. Y en hebreo está en plural. Podríamos decir las sangres. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor le está diciendo: has cortado, no solamente has matado a Abel, sino que has cortado la descendencia de Abel. Todos los que iban a proceder de su simiente, lo has cortado. La sangre, plural, sangres, está reclamando ese hecho. Las razones por las cuales es matar malo ante los ojos de Dios, en cuanto se relaciona a Dios, según la Biblia, según lo que acabamos de leer también esta historia, es por 3 cosas. Número 1 es usurpar la soberanía de Dios como dador y quitador de la vida. Por eso es malo. Porque el Señor le dice: su descendencia está reclamando. Es usurpar la soberanía de Dios. Es malo porque es usurpar la soberanía de Dios como dador y quitador de la vida. 2, es un agravio al poder creativo de Dios, porque Él es el único que tiene el poder para criar y sostener la vida. Y 3, es usurpar la majestad y gloria de Dios, porque el hombre fue hecho a gloria y majestad de Dios, para su gloria. Ahora vamos a entender un poquito más lo que no es prohibido en este mandamiento.
Escucha lo que dice, lo que dije, lo que no es prohibido en el mandamiento. Número 1, la toma de vida de parte de Dios. Porque hay personas que dicen, mira, el Señor mató a Ananías y Zafira, el Señor mató a tantos en el diluvio, el Señor mismo está quebrantando su mandamiento. No, este mandamiento no tiene nada que ver cuando Dios toma la vida de las personas. Porque la palabra razá nunca va con referencia a Dios, nunca tiene que ver con la referencia a Dios. Y Dios no hace nada con malicia. Matar tiene que ver más con el sentimiento, con lo interior, que con el hecho. Dios nunca hace nada con malicia. Hay una oración de Ana en 1 Samuel 2:6, donde ella dice que Dios mata y da vida. Dios tiene esa prerrogativa de dar y de quitar. Y cuando los israelitas vienen a Canaán y están a la orilla de Canaán, el Señor les dice, ¿saben qué? Todavía no pueden entrar porque todavía la copa de iniquidad de los cananitas no ha llegado a llenarse. Por lo tanto, el Señor en ese tiempo lo que estaba haciendo es trabajando con esa gente idólatra pagana, deseando que cambiaran, esperando que cambiaran, que hicieran mejores decisiones. Pero ¿cómo el Señor va a permitir a más gente, más hijos, más descendencia crecer en una cultura donde lo único que está trayendo es maldición, infelicidad? Y no solamente a ellos, sino a los vecinos. Y el Señor da un tiempo. Y dice, hasta que no se llene la copa de iniquidad. El Señor dice, tristemente, voy a tener que exterminarlos. Porque ha llegado al punto que son irremediables. Qué triste. Ha llegado al punto que no se puede, no los puedo redimir. Y lo único que va a causar es más daño en el planeta Tierra, porque va a afectar a sus vecinos, a las naciones vecinas, especialmente al pueblo de Israel. Y el Señor dice, yo tengo que terminar con este cáncer. ¿Y cómo sabemos que Dios tiene que hacer eso? Porque Él ve el futuro y sabe que esta sociedad o esta cultura o esta nación es irremediable, imposible de redimir. Porque Dios no quiera, no, porque ellos no quieren. Y Él, que dio la vida, la quita. El que da la vida, la quita. Por eso tenemos que ser buenos mayordomos de la vida. También este mandamiento no prohíbe la pena capital de parte del Estado. Nosotros vimos en el Antiguo Testamento que había pena capital con los judíos. Se transgredía la ley que el Señor había dado. El mismo Señor daba la autorización de la pena capital. ¿Para qué? Para que no se corrompiera el pueblo. En su amor y su misericordia el Señor dijo, se tiene que hacer, porque si no se corrompe todo el pueblo. Y cuando nosotros leemos Romanos el capítulo 13,
vemos que Dios le da la autorización o investa al Estado con poder de ejercer poder para traer orden en la sociedad. Este mandamiento tampoco tiene que ver con defensa propia. Vamos a Éxodo. No se vayan a asustar, hermanos. Hay algunos hermanos que mejor no les digo. Se van a asustar. Estamos en Texas, ¿verdad? Así que cuidado, no te pases con lo que le digas a algún hermano, porque ahí traen su licencia para cargar con algunas cosas. Vamos a Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 2 dice lo siguiente: si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Ahora, el Señor dio autorización de defensa propia con fuerza o esfuerzo mínimo. El Señor dio esa autorización: defiéndate, defensa propia con esfuerzo mínimo. No que lo mataras, pero si llega ese, vamos a decir, te estás peleando en defensa propia, quiere matar a tu familia, te estás peleando y le diste un golpe que lo mataste. El Señor daba esta autorización. Dice, no es culpable, porque el que viene a robarte en la noche, porque el que viene a robarte en la noche, si tuviera a la oportunidad, te mataría de día. Yo lo digo, no, lo dice Job. Fíjate lo que dice Job. Job, el capítulo 24 y el versículo 14. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Otra cosa que no tiene que ver con el sexto mandamiento: matar a un animal. A veces los niños dicen, no tienes que matar a esa cucaracha, es pecado. Nunca tiene que, la palabra Hassan no tiene nunca que ver con matar animales. Siempre tiene que ver con humanos, con la vida humana. Ahora, hay un punto gris que la iglesia adventista ha dejado a la conciencia de cada uno de sus miembros. Pero la iglesia hasta estos últimos años, y lo reafirmó después, porque después de que Estados Unidos fue atacado en el 2001 con las Torres Gemelas, muchos adventistas quisieron meterse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para tratar de defender al país. Pero aún así la iglesia volvió a reafirmar el voto que siempre ha tenido aún en la Segunda Guerra Mundial: el voto de objetor de conciencia. Es decir, no entrar en combate en la guerra, porque la iglesia sabe que el valor de la vida es preciosa ante los ojos del Señor. Es tan preciosa que, como dice Pedro en 1 de Pedro 1, 17 y 18, que ni la oro ni la plata puede comprar nuestra vida.
sino solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es así de valiosa. Reafirma a la iglesia que seguimos con esa objetor de conciencia de no entrar en combate, pero deja que cada quien en su conciencia decida. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa en el hebreo cuando está en batalla y en guerra no es la palabra ratzá, es la palabra harak. Es una palabra diferente. Es cuando el Señor le decía al pueblo de Israel, y David peleaba, decía, las batallas del Señor. Y batallaba el pueblo de Israel y no era culpable de matar, porque estaban haciendo la voluntad del Señor. No tenía, por ejemplo, cuando el Señor les daba el mandato de que mataran, cuando fueran a conquistar y mataran, si el Señor siempre decía, la iniquidad del pueblo ha llegado a su tope, vayan y mátenlos, no dejen a nadie que viva. Estaban ejecutando la voluntad de Dios. No había ningún sentimiento de odio sobre esas personas. No había ningún sentimiento de malicia sobre esas personas. Era simplemente Dios pudiera haber quitadles el soplo de vida si Él quisiera. Pero no, Él quiso usar a su pueblo. Era una teocracia. Y no eran culpables. Y se usa la palabra harag. Pero intrínsecamente, con esas batallas que peleó David, con todas esas muertes que derramó, intrínsecamente en esas batallas que él estuvo envuelto, tiene algo de malo. Sí, por eso le digo que está muy gris eso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo le dice a David, tú no vas a edificar mi templo. ¿Por qué? Porque has derramado mucha sangre. Así que la iglesia adventista reafirma que nuestra posición es ayudar en las fuerzas armadas en todas las cosas de enfermería, lo que sea, pero da oportunidad de no levantar armas en contra de nuestro semejante. Pero como hay personas, y he conocido, el Señor me ha llamado, y lo dicen sinceramente, sinceramente, a pelear, a entregar mi vida para defender, para matar, para que produzca, para que haya vida y bienestar en la sociedad. Yo doy mi vida para matar al que está tratando de matar la felicidad o el provenir de una nación. Y cuando alguien te dice eso, uno se lo deja a Dios. Entre tú y yo, entre tú y Dios, tu conciencia. Y claro, no se usa la palabra razá en el hebreo, sino harag. Y algunos dirán, qué bueno, me salvé, no he matado a nadie. Cuidado. El mandamiento es más profundo que eso. El mandamiento, voy a lo mismo. El mandamiento tiene que ver con tu actitud.
Hay gente que nomás viene o mira a alguien, tiene una actitud, un sentimiento, una malicia, una envidia, un odio. Y el Señor dice: ya mataste. Ya lo hiciste. Porque Satanás lo hizo en el cielo, homicidia desde el principio, como calumniando a Dios. Santiago 5 nos habla de lo peligroso que es la lengua, y uno puede dañar y matar. Es más que cuchillos, que bombas, que metralletas, que pistolas. Es tu lengua, tu actitud, tu sentimiento con que matas. Cuando tú tienes información acerca de una persona y la usas maliciosamente para dañar a alguien, el Señor dice: ya estás matando. Fíjate lo que dice Jesús en el capítulo 5 de Mateo, porque nosotros vemos que en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo abre más a fondo, más profundo los 10 mandamientos. Y fíjate lo que dice el Señor en el versículo 21, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. ¿Qué mandamiento es ese? El sexto. Cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Imagínate, Satanás ha cambiado tanto nuestro vocabulario que ahora decirle a una persona necia o estúpida, tonta, ya lo vemos como que no es nada. Pero el Señor dice: cuidado con lo que tú digas acerca de alguien. Cuidado con lo que tú digas para dañar la reputación de alguien. Porque ya estás matando. Dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Que fatuo quiere decir no sirves para nada. Ahora sí, ¿cuánto hemos matado? Ay, ay, ay. Ahora sí. Culpables. Sigue diciendo, versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor dice: ni trates de venir a mí, no trates ni comunicarte ni conectarte conmigo. No, pero yo me siento bien, son ellos que están sentidos. El Señor dice: hey, yo te hago responsable de los sentimientos de esta persona. No, pero no creo que hice mal. Hay mucha gente que dice yo siempre digo la verdad. Ay, cuidado. Si es para dañar a alguien, mejor cállate. No, es que yo siempre soy franco y directo. Sí, pero si vas a dañar a alguien, mejor cállate.
Si vas a hablar mal de alguien, cállate. Porque el Señor dice, vas a dar cuentas por tus palabras. Vas a dar cuentas. No trates de venir a mí, sino que te hace responsable el Señor de aquella persona que está sentida contigo. Y a ti te hace responsable de que vayas primero con esa persona y reconciliarte. Y luego el Señor dice, entonces, luego ven a mí. El punto de esto, hermanos, del odio, o vamos a decir de no matar, tiene que ver con el odio. Vayan conmigo a 1 de Juan, el capítulo 4. Primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 7. Lo opuesto al odio es el amor. Si queremos cumplir el mandamiento, queremos cumplir el sexto mandamiento, ¿cuántos quieren cumplir el sexto mandamiento? Amén. Saben que para cumplirlo se necesita algo sobrenatural. Se necesita a Dios en nuestras vidas. Fíjate lo que dice 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Para que tú cumplas el sexto mandamiento, dice la Escritura, tú tienes que nacer de Dios. Dios tiene que vivir en tu vida. Y porque lo conoces, porque estás teniendo una relación con Él, porque sabes quién es Él, tú estás amando. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, el que no está cumpliendo con el sexto mandamiento, no está teniendo una relación con Dios. No está dejando que Dios domine su vida. No está dejando al yo a un lado para que el Señor venga a vivir en su vida. Ultimadas cuentas, si es así el caso, hermano, es algo que nosotros estamos haciendo inconscientemente y estamos matando a algo tan importante. Si la única manera de cumplir el sexto mandamiento es amando, y si no lo estamos haciendo, es porque no estamos teniendo una relación con Dios. Entonces, algo más importante que estamos matando es nuestra comunión con Dios. Un versículo más y termino. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, ¿se acuerdan? Llega Marta y le dice al Señor Jesús, estoy tan ocupada ahí tratando de preparar una comida para ustedes y estoy sola. Dile a mi hermana que venga a ayudarme en la cocina. Y podríamos decir, ay, qué bueno, para atender al Señor Jesús.
Qué bueno que está ocupada atendiendo al Señor Jesús, está haciendo algo bueno. Ese es el engaño, que aún haciendo cosas buenas podríamos estar matando lo más importante para nuestras vidas, que es una relación, comunión con Cristo Jesús. El Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Sí, estás muy ocupada, estás muy ocupado haciendo muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Ay, hermanos, evalúa la prioridad de Dios. Fíjate lo que el Señor les dice: muchas cosas que tú consideras importantes, estás atareada y ocupada y afanada. Y son importantes, muchas cosas bien importantes. Estás ocupado, son cosas buenas. Pero el Señor dice: pero solamente hay una cosa bien importante, y en realidad solamente hay una cosa muy necesaria. Solamente una cosa, dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le dice: yo no la voy a mandar a la cocina. No le voy a quitar lo que es necesario. No le voy a quitar lo más importante, y es estar a los pies de Jesús. Eso es lo más importante. ¿Quieres cumplir el sexto mandamiento amando a los demás? Pasa tiempo con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguro? Amén, que así sea. Dios. Querido Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos entendido la profundidad del sexto mandamiento. Señor, sabemos que todo comienza en el corazón, en los sentimientos que albergamos en contra de alguien, y aumenta más cuando se pronuncia por la boca. Matamos el alma de una persona, matamos el sentir de esa persona sobre sí misma. Matamos reputaciones, calumnias. Señor, cuando hacemos eso, hemos aprendido que ya estamos transgrediendo el sexto mandamiento. Y en esta mañana, Señor, lo que queremos es que tu Santo Espíritu venga a renovarnos. Que puedas cambiar este corazón lleno de pecado y puedas darnos un corazón de carne, como dice tu palabra. Un corazón que tenga el principio del amor, porque tú vives en nosotros. Que cada cosa que hablemos sea para edificación, Señor. Que nunca prestemos oídos, Señor, cuando se está matando a una persona, porque también tu palabra nos dice que vamos a ser responsables aún por ello.
Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu siempre guíe nuestros pies. Santo Espíritu siempre nos guíe y nos convenza de pecado y de juicio. Gracias, Señor, por tu palabra y también porque tenemos un abogado en los cielos. Te pedimos, Señor, una bendición especial por todos aquellos que en esta mañana, Señor, quieren guardar el sexto mandamiento. Dales el poder de tu Santo Espíritu para que puedan cumplirlo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.